Un producto transgénico es aquel al que se le ha alterado su información genética propia con la adición de muy pocos genes, generalmente uno, procedentes de otro organismo, normalmente de otra especie. Mediante técnicas de biotecnología se pueden utilizar genes extraídos de seres vivos modificados en laboratorios y reintroducidos en el organismo u otro organismo. Técnicamente se le conoce como organismos modificados genéticamente, OMG, y su objetivo es dotar a estos organismos de cualidades especiales de las que carecían. De este modo, las plantas transgénicas pueden sobrevivir a plagas, aguantar mejor las sequías o resistir el efecto de algunos herbicidas. ¿Sabías que en 1983 se produjo la primera planta transgénica y en 1994 se aprobó la comercialización del primer alimento modificado genéticamente? Entre los alimentos transgénicos o modificados genéticamente más comunes encontramos los siguientes. Maíz. Se calcula que en Estados Unidos un 85% del maíz cultivado es transgénico. El motivo por el cual se produce este maíz genéticamente modificado es porque disminuye los costes de producción y los hace más resistentes a los herbicidas usados para eliminar las malas hierbas. Leche. Uno de los procesos que se utiliza en algunas granjas productoras de leche es la alimentación de vacas con hormonas de crecimiento bovino para mejorar la producción de leche. Soja. La soja es uno de los principales alimentos producidos mediante ingeniería genética en todo el mundo, particularmente en Estados Unidos y Argentina. En 2010, una empresa estadounidense creó una soja modificada genéticamente que se caracteriza por tener altos niveles de ácido oleico, lo que ayuda a reducir el llamado colesterol malo. Tomate. El tomate es uno de los alimentos más consumidos en el mundo actual en sus múltiples variantes. Para hacer frente a estas altas demandas mundiales, la ingeniería genética nos ayuda a aumentar la producción del tomate, que sea más nutritivo y más resistente a sus procesos de transporte y almacenamiento, así como a las plagas. Patata o papa, otro alimento mundialmente muy demandado y que con la ingeniería genética se puede aumentar su producción o hacerla más resistente y nutritiva. Por lo tanto, es otro alimento al que se le aplican estas técnicas con el fin de poder alimentar a más cantidad de población mundial. Alfalfa. Desde el año 2011 se produce una gran variedad de alfalfa genéticamente modificada resistente al herbicida, lo que permite a los agricultores rociar el campo con este herbicida sin dañar la producción de alfalfa. Pan. El pan no se modifica directamente sino sus materias primas como el trigo o distintos cereales. Esto se realiza así por distintas empresas para satisfacer la gran demanda mundial del pan. Calabaza y calabacín. En Estados Unidos se producen variedades de calabacín y calabaza modificados genéticamente para hacerlas más resistentes a tipos de virus, entre otros aspectos. ¿Sabías que en el año 2006 en Estados Unidos el 89% de las plantaciones de soja eran variedades transgénicas, así como el 83% de algodón y el 61% de maíz? Los posibles beneficios de los alimentos transgénicos incluyen alimentos más nutritivos, alimentos más apetitosos, plantas resistentes a la sequía y a las enfermedades que requieren menos recursos ambientales como agua y fertilizante, menos uso de pesticidas, aumento en el suministro de alimentos a un costo reducido y con una mayor vida útil, crecimiento más rápido en plantas y animales, alimentos con características más deseables, como papas que producen menos sustancias cancerígenas al freírlas, alimentos medicinales que se podrían utilizar como vacunas u otros medicamentos. ¿Sabías que más del 80% de todos los transgénicos están diseñados para tolerar a herbicidas? Esto significa que su existencia y supervivencia se basa en el uso de productos químicos conocidos que dañan la salud. Las ventajas de los productos transgénicos son mayor productividad agrícola. Uno de los beneficios más resaltantes es el aumento de producción en alimentos. Son modificables en términos de salud. No son todos, sin embargo, existen alimentos que pueden ser diseñados de tal forma que aumenten ciertos nutrientes específicos. De esta manera, se crearían alimentos que favorezcan la salud en los consumidores. Estéticamente son más agradables a la vista, de mayor tamaño y con colores radiantes. Sabor adaptado para que sea agradable al paladar. Rápida producción. Tiene nutrientes añadidos.
Son más duraderos, es decir, tardan en descomponerse. Las plantas tienen mayor adaptación a las condiciones del suelo y clima. Pueden potenciar sus características medicinales. Y los cultivos son resistentes a las sequías, plagas o herbicidas. ¿Sabías que la marca de tomates Flavor Savior fue el primer producto alimenticio modificado genéticamente que se introdujo en el mercado de alimentos frescos para su consumo por el público en general? Los tomates se habían modificado genéticamente para retrasar la maduración y por consiguiente tenían un periodo más largo de conservación en la cadena de suministro. Desventajas de los productos transgénicos. Tienen relación con el desarrollo de enfermedades. Los efectos negativos en la salud son evidenciados en el largo plazo, como el posible desarrollo de patologías tales como alergias, intolerancias y enfermedades autoinmunes. Cambio de propiedades. Otra desventaja es que al ser alimentos modificados genéticamente, pierden o cambian algunas propiedades o características que tenían por su naturaleza. Por ende, obtendrán otras totalmente distintas, las cuales no necesariamente son las mejores. Problemas con los ecosistemas. Al ser productos industrializados, las empresas fabricantes siembran sin prever la invasión al resto de los ecosistemas, y por ser más fuertes y resistentes, desplazan a las especies. Aumentan la cantidad de sustancias tóxicas en el aire y suelo. Perdemos biodiversidad, intoxicación de animales, insectos y personas, y las plagas desarrollan resistencia. ¿Sabías que los transgénicos no solo están en su comida, están en los productos de cuidado personal que usted usa, los suplementos que toma, las sábanas de algodón y toallas que utiliza, y la ropa y pañales para el uso de los niños? Los organismos genéticamente modificados son aquellos microorganismos, plantas o animales cuyo material hereditario es manipulado mediante técnicas de biotecnología que resultan ajenas a los métodos naturales de multiplicación o combinación. Ejemplos: algunos organismos genéticamente modificados son maíz, soya y algodón resistente a herbicidas e insectos. Además, diversas autoridades aprobaron variedades de papaya, papa, arroz, calabaza, remolacha, azucarera y tomate. En México se cultiva soya, papa, canola, limón, algodón, entre otros. ¿Sabías que los transgénicos ahora se encuentran polinizando cultivos silvestres? Lo que significa que incluso si se restringe o directamente se prohíbe el cultivo de transgénicos, podrán seguir proliferando y contaminando nuestro suministro de alimentos. Bueno, el primer organismo genéticamente modificado no fue un tomate, no fue un animal, fue en 1973 cuando un grupo de investigadores construyó in vitro un plásmido. Es una molécula de ADN circular de bacterias, arqueas y virus, que confería resistencia a diferentes antibióticos. Posterior a esto, los investigadores introdujeron el plásmido de resistencia en una bacteria de la cepa de Escherichia coli. Y así es como habían creado el primer organismo modificado genéticamente. ¿Sabías que el primer animal transgénico fue un ratón al que le introdujeron ADN exógeno cuando era un embrión? Ok, debido a que los organismos genéticamente modificados se ven más en cultivos, vamos a hablar sobre los riesgos que estos conllevan. Ahora, como riesgos pueden ser que contaminen la misma flora y fauna, es decir, pueden afectar nuestro suelo, pueden incrementar el uso de herbicidas y fertilizantes que tienen impactos en el suelo, en nuestra agua, en nuestra flora y nuestra fauna, también contaminación de especies silvestres, además de aumento de la toxicidad. Esto va directamente a las personas. ¿Por qué? Porque la manipulación genética puede inducir a la producción de dosis mayores de estas sustancias tóxicas, producción que se hace cuando la presencia del fruto o las partes de las plantas no producían. Entonces estas apariciones de compuestos pueden ser totalmente dañinos para la salud. También el aumento de alergias. ¿Por qué? Porque los cultivos transgénicos pueden introducir en los alimentos nuevos compuestos que nos produzcan alergias. También propagación de resistencias a los antibióticos. La mayor parte de los cultivos
modificados genéticamente que se comercializan actualmente llevan genes marcadores de resistencia a antibióticos, que esto puede ser perjudicial para nuestra salud. También tenemos la recombinación de virus y bacterias, que la profusa utilización en ingeniería genética de virus, bacterias y de plásmidos bacterianos llevan una gran capacidad de recombinación y de intercambio material genético. Esto con otros microorganismos fueron diseñados para atravesar barreras de especies, así como la nuestra. Es decir, que esta constituye una auténtica bomba de relojería. En palabras más simples, esta contribuye a la creación de nuevas enfermedades con enormes y desconocidos riesgos para la salud humana, es decir, la nuestra.